Pero bueno, vamos a ver qué opinan nuestros invitados. ¿Están tomando sus medios posición y qué mirada tienen de lo que está ocurriendo en los otros medios de comunicación? A ver, empezamos con Jaime. Yo creo que si tú le preguntas a la población si los medios toman posición, te van a responder que sí. Bueno, pero la primera tiene una línea que además está en todo su derecho, claramente a favor de Humala, ¿no? Bueno, la primera ha tenido una línea desde que asumimos la dirección del periódico, junto con César Lévano, una línea crítica a este modelo. Nunca lo hemos ocultado y hemos expresado además toda nuestra capacidad en el tema de la corrupción. Y creo que uno de los temas que nosotros nos hemos diferenciado ha sido que hemos ido al tema de la corrupción económica, es decir, donde se mueven cientos de millones de dólares, mientras que otros han elegido el escándalo Canchaya, ¿no? O lo que roba pollos o roba luz en el Congreso, ¿no? Que da, pues, seguramente da ventas, pero creo que los temas centrales se han evadido. El escándalo de los petroaudios es un escándalo claro de cómo se maneja el modelo económico en el país, cómo se hacen los negocios en el país, y contra eso nosotros hemos emergido. A partir de ahí se nos ha satanizado, se nos ha dicho muchas cosas, pero esa es parte de la subjetividad que uno tiene que asumir profesionalmente. Crítica, ¿no? Petroaudio fue un tema que explotó en Perú 21 en la época de Augusto y Perú 21, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, tiene un juicio por el caso Comunicore, que no es un caso chico, ¿no? Así es decir, estamos hablando... O sea, no tiene la exclusividad. Claro, estamos hablando de elementos centrales para el manejo de la economía que hacen que la gente, que encima que siente que el modelo que crece no le llega, encima ve corrupción. O un Alan García que va al Congreso y dice hay que mandar a la cárcel a los que hicieron el contrato Camisea y al día siguiente negocia con el contrato Camisea. Entonces la población no tiene venda en los ojos, de tal manera que los periodistas de alguna manera terminamos reflejando. Por eso decía hace un rato, esta campaña se ha iniciado con un inmediato posicionamiento de la prensa. Inmediatamente hay quienes dicen abiertamente cómo le tiramos la clase media encima a Ollanta Humala. Uno de los temas puede ser las AFPs, dice otro diario que no es Perú 21. Hoy día Perú 21 saca la carátula, pero otro diario se adelanta el fin de semana y dice cómo le tiramos a la clase media a Ollanta Humala, porque son 4,5 millones de afiliados en las AFP, hay que echarle la culpa tal como lo ha hecho Kirchner en Argentina. Ahora, y eso se refleja. En el escenario de la segunda vuelta es claro entonces que la opción para la primera es apoyar una candidatura humalista. Nosotros creemos que la candidatura de Ollanta Humala es la que mejor le conviene al país, sin lugar a dudas. Fritz. Bueno, yo creo que felizmente en el Perú los medios nunca eligen presidentes, ¿no? Y usualmente los favoritos de los medios siempre han perdido, así que lo mejor que un político debe querer es que pucha, no me apoyen, ¿no? Yo creo que, fíjate, por lo menos en el medio que yo trabajo, en la corporación en la que yo trabajo, los temas no van por el lado de candidaturas tal o cual, sino por principios, ¿no? Y claramente sí creemos pues en una economía de mercado, ¿no? Eso es clarísimo, ¿no? No creo que ningún secreto, va a salir mi columna todos los días, pero claramente qué cosa creemos en la economía de mercado, ¿no? O sea que no hay ninguna sorpresa, conmigo. Y creemos que nuestra función no es decir sí o no a un candidato o de alquilar portadas a favor de candidatos. Creo que el público no es tonto. Yo no sé lo que cree que una portada influye un voto, al contrario, tiende más bien a perderse voto porque la gente dice, ¿por qué me quieren manipular, no? Yo creo que el rol de la prensa, el rol por lo menos de nuestro diario, es aclarar las cosas. Es decir, nuestra intención es que el 5 de junio llegue la gente a votar sabiendo exactamente qué cosa le espera en un caso y el otro. Esa debe ser nuestra función. Por lo tanto, nosotros queremos darle duro al tema de políticas de Estado que propone cada uno de los candidatos, ¿no? Ahora, claro, se puede interpretar cuando salimos con un tema de genuina preocupación, por ejemplo, como el tema previsional que hemos sacado hoy día, de que es un tema más bien dirigiendo interés. Cuando en la práctica lo que tienes es un plan que te dice, voy a crear un sistema nacional de pensiones donde vas a estar obligado a participar todos, te voy a obligar a aportar y después si tú quieres te pasas al privado. Por lo tanto, al trabajo le están diciendo, pero te voy a cargar 5 o 6 puntos más. El gerente de Profuturo no dice lo que tú dices, no interpreta lo que tú interpretas. Hace pocos minutos en un canal de la competencia afirma exactamente distinto a lo que tú estás afirmando. Bueno, pero por ejemplo, está equivocado el señor. Por ejemplo, dice, pero el gerente de Profuturo no creo que esté equivocado, ¿no? Es decir, está representando a una AFP y dice exactamente lo contrario. Es decir, dice, yo he leído el plan de Ollanta Humala y no leo que este plan de Ollanta Humala pretenda confiscar los fondos de nuestros pensionistas. Se podría interpretar, eso está con cargo a la nueva redacción que van a hacer, que quizás en adelante se podría ir a otro sistema previsional distinto, pero ni él interpreta lo que interpreta la portada de Perú 21, es decir, aquí estamos pues haciendo interpretaciones para asustar en contra de un candidato. Pero no hay que decir yo voto por Keiko, pero si dices te va a robar las pensiones, las AFP. No voy a ponerme a hablar de la portada de la primera durante está bien, años, por favor. Yo creo que pongamos un poco de cosas. Cada uno tiene su posición. Yo tengo una posición muy clara, que es que ahí hay un proyecto para crear un sistema nacional de pensiones que establece, lea usted el plan de gobierno. Lo he leído perfectamente y no interpreto. La obligatoriedad de participar en ese plan de pensiones de todos los trabajadores. Y complementario ese sistema privado, el que
quiere. Por lo tanto, todos van a tener que pagar X%, no dice plan, 5 o 6 puntos de la planilla, a ese Como se sistema paga de nacional. salud, aunque uno tenga un seguro Exactamente privado igual. de Por lo tanto, salud. lo que están haciendo es diciendo que el trabajador financie el déficit previsional del Estado, punto. En lugar de tener tu pensión, vas a tener tu pensión más una obligación. Eso es lo que hemos levantado hoy día. Y eso me parece equivocado y eso no es hacer politiquería. Muchas gracias. Yo creo que sí son cosas que se tienen que aclarar, pero por ejemplo, cuando la prensa empieza a plantear cosas como vota por tu AFP, o cuando se empieza a llevar la discusión a las personas que tienen una cuenta en AFP han perdido 6.000 soles y tú dices, ya, ok, somos 4 millones, pero de todas maneras sigue siendo una población demasiado elitista. Es en esos términos en que se tiene que plantear la campaña. No digo que no sea importante, pero... Yo creo que es por etapas. O sea, tú tienes ahí 4,5 millones de familias. Perfecto. Tienen interés en saber cuál va a ser su pensión al final de su Pero las de su vida AFP no laboral. son las empresas más queridas por la gente. No, por supuesto que no, y tampoco lo es Telefónica, y tampoco Claro, lo es porque EDG, porque te cobran un montón de en el comisión, del Sur, ¿no? O sea, a nadie le gusta pagar su cuenta de teléfono, pagar su luz, y todo el mundo se queja cuando te apagan la luz y llegan 2 Pero horas el, tarde. el sistema de AFP, O sea, bueno, el problema son las tarifas. Que son claro, pero lo que vamos, ahí tienes unos fondos previsionales que son de cada uno, y eso están en riesgo si es que se establece ese mecanismo. También tenemos 12 millones de personas que no tienen ninguna pensión, y ahí hay que encontrar una solución. Pero la solución no puede ser decirle a la clase media, tú financia eso lo tiene que hacer el Estado, para eso pagamos impuestos. Es decir, es la distribución adecuada de los recursos públicos. Yo creo que el principal rol del Estado es tener una pensión de subsidio a todos los trabajadores, bestial, se la doy. Y lo que tengo que hacer es reducir la planilla del Estado en otra parte para poder cubrir ese gasto. A mí me gustaría regresar un ratito a la discusión al tema de prensa, ya no tanto por el lado de las líneas editoriales que ustedes manejan, sino respecto de los planes que tienen los candidatos para el control de medios. Vamos a acabar todos en la calle. Ese es el miedo, pues no, ese es el miedo vamos a también perder de la un chamba. Yo cierto... concluyo el tema. Yo creo que, como decía al principio, pues se ha exagerado el tema del plan de gobierno de Ollantumala. Para mi gusto está mal redactado, para mi gusto 200 páginas es excesivo y además confunden diagnóstico con propuesta. Al confundir diagnóstico con propuesta se puede aprovechar para hacer interpretaciones como esto de las AFP, que me parece ridículo, ¿no? Porque yo no lo encuentro por ningún lado que pretendan afectarme a mí como futuro pensionista, mi participación en una AFP. Como pensionista nadie me ha preguntado o nadie me ha salido a defender por qué me cobran esas comisiones que me cobran. Yo particularmente sí creo en una economía de mercado, pero yo creo que en el Perú no hay economía de mercado. Lo que hay es un Estado mercantilista donde se hacen negocios a costa del Estado. Ahora, Jaime, y eso es lo que se tiene que cambiar. En el programa de Ollantumala, en el capítulo de control de medios, ¿no te despierta sospechas, dudas, que se quiera, por ejemplo, crear un comité consultivo con presencia de la sociedad civil, una figura... Mira, yo creo, bien como te básica, digo, Ojo, en dos el cosas. diagnóstico, Para ir en el concreto, diagnóstico para poder dar las se licencias, declara ¿no? que la prensa tiene un poder Para ir que bien claro. nadie controla, que es un poder que nadie le ha dado. ¿Tú Lo has que leído en el también? fondo ha despertado las famosas sospechas es de que dice hay que cuidar de que exista la monopolización de los medios de comunicación. Pero están pateando el tema para adelante, es decir, a partir de su gobierno ellos no van a permitir que haya una monopolización de los medios de comunicación. Pero a partir de ahí crear el fantasma de que va a intervenir los medios de prensa es absolutamente exagerado. Yo creo que es salirse de la pauta de lo que es un debate programático para entrar al tema de los miedos. De los el temores. gobierno garantizará que los medios estén a favor de la democracia. Eso es una línea textual del plan Así de es. gobierno. Pero no te se nos digo. explica cómo se va a garantizar Con y qué ese cosa es democracia. con ese argumento Chávez se cerró un montón de medios de comunicación porque no No es pasaban peli- su programa de no sé cuántas horas Eso no es cada vez que se peligroso. antojaba. Es que con ese pretexto, entonces, todas las personas que no han escrito programa, que no han puesto el detalle de cada cosa, van a poner en peligro los medios de pues tienes comunicación. también Y seguir una vinculando a propiedad de Chávez. Te cambio la pregunta. ¿Ese capítulo me parece un merece exceso. que se subsane, merece una corrección? O... Mira, yo creo que el programa en general, esa es mi opinión personal, de Ollantumala debe ser mejor reformulado, mejor presentado para que no existan estas dudas que son utilizadas para la campaña en contra de los que no están de acuerdo con él. En todo caso, yo diría, como se ha repetido en estos últimos días, pueden existir algunas dudas sobre la propuesta de Ollantumala, pero sobre Keiko hay certezas. Yo ahí sí estoy de acuerdo con Jaime. La labor de Keiko Fujimori, no de Keiko, de Alberto Fujimori, gobierno del que Keiko fue primera dama con la prensa, fue nefasta y de eso hay videos grabados. Totalmente. Y es una tentación, o sea, controlar los medios, y hay mil formas de controlarlos, Fritz, no tienes que cerrarlos. La publicidad estatal nomás es ya un... Claro, te ofrece es una una cantidad de herramienta plata, ¿no? exacto. O las Para premiar persecuciones o castigar. tributarias, ¿no? Exacto. ¿Qué nos debería preocupar? Hay ciertamente una duda al respecto, ¿no? Como te decía, es una campaña que va a ser peleada en el mal menor.
no en el mal mayor. Dicho paso, yo no soy de ningún candidato, ¿no? O sea, no soy medio difusión de un candidato, o sea, que no tengo que defender a nadie en general, pero sí encuentro que hay ese problema. Y sí encuentro en el programa de Humala, ya que lo menciona, más preocupante en los medios es la propiedad de los medios. Pero cuando un gobierno decide que va a intervenir para asegurar propiedad social de parte de los medios, evidentemente estamos en problemas. Entonces yo sí creo que el capítulo de los medios, que es muy similar al 2006, por lo tanto no es una cosa que haya aparecido de pronto en los programas de Humala, el 2006 también lo planteó, es un tema que ya lleva 5 años, sí claramente indica ese chip chavista, bolivariano, de tratar de siempre controlar los medios. Al igual que el otro caso tiene las dudas del pasado, acá tienes también unas dudas muy fuertes por asociación, ¿no? En el aspecto, si te preguntara modelo económico, no tengo la menor duda cuál sería tu respuesta, pero en el aspecto libertad de expresión, ¿tú crees que es más peligroso Ollanta Humala que Keiko Fujimori? Bueno, sí, porque básicamente, como he planteado, un cambio en la Constitución y el uso de los recursos del Estado, es decir, el momento que quiere un Estado fuerte, va a ser más factible que pueda intervenir medios que un Estado que es más subsidiario, que es la idea en el otro modelo económico. Obviamente tú, Jaime, la pregunta es la misma y la respuesta es opuesta. Yo estoy convencido que ahí no hay ningún peligro. Yo creo que la evolución que ha tenido Ollanta Humala desde que ingresó a política ha sido una evolución lógica que se da en el contexto internacional, en que quienes plantean propuestas de centro-izquierda han ido observando el panorama en la región y han observado que gobiernos más exitosos como el de Lula o de centroizquierda como el de Tabaré Vázquez en Uruguay han llevado adelante con éxito el desarrollo de la economía, no han intervenido en la prensa, no han creado ni se han dado los cucos que se levantan hoy en día, y creo que ese acercamiento, esa evolución de Ollanta Humala es positiva. De lo contrario, si no hubiera habido esa evolución, seguramente no hubiera tenido hoy la votación que ha tenido. Hagamos una cosa, dentro de un año nos volvemos a juntar los 4 aquí mismo y si podemos conversar tranquilamente sobre este tema es porque... Lo que está claro es que uno va a ser prensa de oposición. Bueno, muchas gracias a los dos. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias. Fritz Duá y Jaime Cruz estuvieron con nosotros, director de Perú 21 y editor general del diario La Primera. Muchas gracias. Muchas gracias. Un corto, regresamos.